y dijimos algo acerca del 2 y el 3. Así que leamos, por favor, los versículos 2 y 3 de esta preciosa carta del apóstol Pablo a sus amigos en Filipos. Y dice así: la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Señor en este capítulo 4, versículos 2 al 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Orémosle al Señor. Padre bondadoso, Rey eterno, soberano Dios, el Dios de los decretos. Señor, gracias porque si estamos aquí unidos, convocados, Señor, por ti, es porque tú lo habías decretado. Porque tú habías decretado, Señor, que nosotros estuviéramos presentes, los salvos del Cordero, aquellas personas que necesitamos de tu alimento. Y hoy te lo suplicamos. Te pedimos que las verdades que sean expuestas hoy sean verdades que sean simples para nosotros, aunque pueden ser difíciles muchas veces de entender. Señor, somos todos los que estamos aquí pecadores, incluyéndome a mí. Tengo labios inmundos para poder proclamar tu palabra, pero tú lo has decretado y dictaminado de esa manera. Así que no seamos nosotros los que nos vanagloriemos, sino que sea el nombre de Cristo quien quede exaltado el día de hoy, que su carácter brote de la Escritura y que se pegue a nuestras vidas para agradarte a ti, Señor. Te suplicamos en este preciosísimo día, este día escogido por ti para que seas alabado, te pedimos que hoy haya salvación, que muchas personas hoy comprendan el Evangelio, comprendan la necesidad de un Salvador y comprendan la necesidad de tener una iglesia, de tener una comunidad donde poderse congregar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada terminamos con una pregunta y era: ¿cómo ponemos en práctica el mandato de Pablo a estar firmes? ¿Cómo lo hacemos? Y entre el versículo 2 y el versículo 9 encontramos 7 principios básicos y prácticos para soportar una vida espiritual firme. Hoy veremos la primera de ellas y es la comunión. Estar firmes, la comunión de los hermanos es estabilidad espiritual. También dijimos que hay un espíritu de gozo, un contentamiento, un descanso en la fe, oración de gratitud, virtudes dignas y obediencias, que esas las veremos si el Señor nos presta la vida a partir de la semana entrante. Pero hoy veremos esta situación que pasa entre dos hermanas de la iglesia, dos miembros de la iglesia, y que con eso el Espíritu Santo nos da una enseñanza de cómo nosotros debemos poner en práctica, cómo tener una fortaleza en nuestra vida espiritual. Preguntémosle a Evodia y a Síntique, estas dos hermanas de la iglesia de Filipos, ¿qué las distanciaba? ¿Cuál era la posición de la una o cuál es la posición de la otra? Además de tenerlas en discordia que estaba afectando a la iglesia. La discordia entre estas dos personas estaba afectando a la iglesia. ¿Desde cuándo están así? ¿Alcanzaron a herirse? ¿Alcanzaron a murmurar la una de la otra? Bueno, pregunto esto último porque, como dice Juan y Mateo, en relación al comportamiento de los hermanos, dice primera de Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16. O como dice el Sermón del Monte,
en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso lo decía. Nosotros somos una comunidad de fe. Somos una iglesia. Y sin embargo, existen muchas comunidades en el mundo. Y podemos definir la palabra comunidad como ese grupo de personas que tienen ciertos elementos o que tienen ciertos intereses en común y que los une una posibilidad de estas. Pablo, para refrescar un poquitico y para redondear una idea al final, recuerden, escribió esta carta desde prisión. Hacía varios años había fundado esta iglesia allá en Filipo, en su segundo viaje misionero junto con Timoteo. En ese primer mensaje nosotros hablamos, como están en Hechos 16, que Pablo tuvo un sueño y lo narró ahí está narrado en Hechos por Lucas. Soñó que un hombre macedonio le pidió que viniera hacia ellos. Pablo entendió que el Espíritu Santo le estaba hablando a su corazón y le estaba pidiendo entrar en aquellas tierras de Europa, y esa fue la puerta como entró el evangelio a ese continente, mediante la iglesia de Filipos. También les recuerdo a todos, ya que estamos terminando esta carta, que Filipo era el papá de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande. En honor a él se le nombró a esta ciudad de esa manera. Pablo escribe esta carta porque tenía unas inquietudes que lo estaban atormentando, y tenía un grandísimo afecto por esta comunidad, los amaba. De las iglesias que nosotros podemos conocer que él les escribió, era la iglesia que menos dificultades tenía. Había unas que estaban con unos problemas doctrinales gravísimos, pero esta no tenía problemas doctrinales, tenía ataques diferentes. Es una carta sensible, una carta de amor que les escribe él a ellos. Y como lo vimos la semana pasada, encontramos mucho la palabra gozo. Por eso es conocido como la carta del gozo, la carta de la alegría. Esta comunidad había sostenido con ofrendas económicas esa obra apostólica de Pablo. Lo cuidaban, desde lejos le enviaban donativos para que él siguiera predicando el evangelio. Pero Pablo tenía preocupaciones. Por ejemplo, lo que hemos visto sobre el tema de los judaizantes, que inclusive hoy está atacando la iglesia de una manera impresionante, como los judaizantes. Inclusive un periódico de los Estados Unidos escribió dentro de un podcast, habló acerca de cómo en Colombia las iglesias cristianas estaban judaizando. New York Times, me parece que fue. Habló también con especial interés por aquellos libertinos o aquellos antinomianos que de pronto podían estar atacando la iglesia. Pero una cosa importante que a él le preocupó era la unidad de la iglesia, y también lo vimos en varias partes en sus primeros capítulos acerca de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es tocar problemas internos de la iglesia, no con los judaizantes de afuera, no con los maestros de afuera que trataban de atacar la iglesia, no. Esto era un problema al interior de la iglesia, era la comunión, había peleas entre ellos. Por eso Pablo también, como motivación, escribe esta carta. Les voy a recordar la oración de Pablo en el capítulo 1, versículo 3 al 6. Miren cómo dice la oración inicial de Pablo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Miren el amor de ellos, de él por ellos. El amor como de un abuelito. Por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? ¿Recuerdan la oración? Todos los creyentes tenemos algo en común que en ninguna otra comunidad posee. Lo que nos une a nosotros es el evangelio de Cristo Jesús. Eso será para siempre, hasta que Él regrese. Y la palabra comunión viene del griego que es koinonía y significa tener todo en común. Y esa palabra es muy usada también en términos
o en enseñanzas acerca del matrimonio, que es un vínculo entre dos esposos, es la relación para siempre, que no se rompe. Esa es la unión, esa unidad que es la que tenemos que tener nosotros los hermanos en la iglesia, una unidad que no se debe romper, que no se debe mancillar. En este caso, la palabra que se usó para hablar del matrimonio fue usada por Pablo para hablar en la comunidad cristiana de fe. Esta comunión no se basa en política. Nosotros no nos une la política, no nos une la filosofía. A nosotros nos une el evangelio, el mensaje de Cristo. Pablo llegó a este pueblo de Filipos, recordando todavía al principio, gracias a Lidia, una mujer que vendía mantos de púrpura. Cuando él predicó ahí, ella fue la primera persona convertida a Dios en Europa. Y ella hizo que él se quedara en esa ciudad para que siguiera ministrando. Y es ahí donde Pablo levanta la iglesia. Unidos, mejor dicho, unánimes en el evangelio de Cristo Jesús. Ese fue su fundamento en el evangelio de Cristo. Para ese pueblo era muy claro que habían pasado de las tinieblas a la luz, gracias al Espíritu Santo. Él es el único que lo puede hacer. La unidad de la comunidad cristiana es la fe en el evangelio del Señor. Cristo es el que nos une, es nuestra luz, Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el que ha hecho la iglesia, Él la compró con su propia sangre, nos ha dado y nos regala nuevas, buenas de salvación. Nos une en Él nos ha salvado. Cuando ves a la persona que está a tu lado, la persona que se sentó a tu lado el día de hoy, o la que tenés al frente, o la que tenés atrás, no es simplemente un ser humano, sino un milagro viviente. Es una persona que es redimida por la sangre de Cristo. Gente que tiene el mismo linaje que tú tienes. Gente que tiene la misma naturaleza que Cristo le ha dado. ¿Qué tienes contra esa persona? Cristo murió por ella en la cruz del Calvario. ¿No te parece algo muy delicado? Soy muy crítico de aquellos pastores que han caído en adulterio y los dejan y continúan predicando en aquellas iglesias. Hasta ahí debe cesar completamente su predicación, porque quien está sentado al frente del pastor es la novia de Cristo. Es la novia de Cristo. Luego, del primer sermón de Pedro en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La unión unos con otros. ¿Sabe Pedro cómo lo llamaba? Piedras vivas. Piedras vivas, una comunidad viva. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. No son los ladrillos, no es el techo, no es las ventanas, somos nosotros los que conformamos ese gran edificio que se llama la iglesia. No sé si han visto reparar edificios que por el tiempo se van reparando y reemplazando ciertas piezas para que el edificio continúe. El edificio de Miami que se cayó era un edificio que estaba siendo evaluado a ver si tenían que reforzarle nuevamente sus columnas porque tenía X número de años. La iglesia necesita de cada uno de nosotros. Y esta unión, lo que tenemos nosotros, esta comunión, créanme que es una locura para el mundo. El mundo no entiende por qué nosotros nos congregamos, por qué nosotros nos amamos, por qué nosotros corremos alrededor de alguien que se llama Cristo y un mensaje que parece de locos. Eso es la iglesia. Él nos escogió porque Él es misericordioso y no porque nosotros lo merecíamos, ya que somos personas llenas de defectos, llenas todos de debilidades, de problemas, de pecado, y sin embargo hemos sido objeto de su gracia y de su misericordia.
nuestra comunión. Este grupo le da la bienvenida a cualquiera que desee más de Cristo, cualquiera que desee conocer más de Cristo, y no dejará a nadie por fuera nosotros. No pondremos barreras, no pondremos muros para que nadie entre, no. Y te pido, mi hermano, que no busque la perfección en el que está al lado, el que está al frente o el que está atrás. No busque la perfección, ni siquiera en mí. No busques lo demás, lo malo en los demás. Cristo sabía quién eras y fue y murió en la cruz del Calvario. Tú levantaste el puño contra Cristo y Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Cristo nos pide que perdonemos, que soportémonos los unos a los otros, que nos sostengamos. Por eso el amor es sufrido, porque a veces amar al hermano genera dificultades. Y estamos convencidos, como dijo el apóstol Pablo, esta misma iglesia, estamos convencidos de que quien comenzó en nosotros la buena obra no la dejará inconclusa, la terminará. Nosotros amamos este evangelio, el cual es poder de Dios que nos ha traído salvación, y no porque ninguno de nosotros lo merezca, sino porque Cristo quiso buscarte. Cristo quiso salvarte y Cristo te está transformando por medio de su Espíritu Santo. La semana pasada hablamos que debemos tener un gozo especial. Nosotros, los redimidos de Dios, los salvados de Dios, los que estamos como satélites alrededor de Cristo, nosotros tenemos un gozo especial y único en nuestras vidas. Pero voy a agregar algo más a ese gozo que todos debemos tener. ¿No sería más completo nuestro gozo si no tuviéramos a nuestro lado toda nuestra familia? Tenemos gozo. ¿Sí o no, mis hermanos? Somos gozosos en el Señor. Pero nuestro gozo no sería más grande si al lado de nuestro estuviera nuestra familia completa. ¿No sería más completo ese gozo si una nación entera proclamara el nombre de Cristo? Ese sería un gozo máximo. Tenemos gozo, sí, pero sería máximo si al lado estuviera mi esposa, mi esposo, mis hijos alrededor de nosotros, escuchando la palabra del Señor, de alguien infinitamente limitado como. Lo mismo pensaba Pablo. Miren en el capítulo 2 de Filipenses, miren cómo lo expresa Pablo. Por tanto, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Era Pablo gozoso? Claro que sí. Pero mire cómo les dice, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Podía añadírsele algo más al gozo de Pablo? Claro que sí, él lo estaba expresando ahí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira al que esté al lado tuyo, mira al que está al frente o atrás como superior a ti. Y no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para que su iglesia funcione como debe funcionar, para que estemos unidos, para que tengamos unidad. Nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado amor, nos ha dado su palabra, todo nos lo ha dado. Y todo eso proviene de Dios para que haya unidad, para que haya esa coinonía en la iglesia. Dios nos ha dado todos los elementos. Esto no lo provoca el hombre. Pero Pablo les dice, ya que tienen todo esto, ahora deben completar lo que Dios desea con amor, con comunión. Eso no viene del cielo, eso viene de nosotros, eso viene de nuestra madurez espiritual y nuestra búsqueda de santidad. Estad firmes, dijo Pablo en el versículo 1. Claro, estad firmes. Y una de las condiciones es la coinonía, es la comunión entre los hermanos. Eso genera una fortaleza.
Yo estoy convencido que una varilla de hierro tiene fortaleza para doblarse, pero 100 varillas, ¿quién las dobla? Según Pablo, la barrera que más ataca a la iglesia es el egoísmo, el orgullo, la vanagloria, cuando solo pensamos en nosotros mismos, cuando sentimos que somos más que los demás o que solo nosotros importamos. Debemos tener el mismo sentir en Cristo, ser humildes, ya que somos seres que estamos todos en un proceso de perfección, en un proceso de crecimiento, en un proceso en el cual el Espíritu Santo nos está ayudando. Si fuera por nosotros, a los 5 minutos ya hubiéramos perdido la salvación. Yo me hubiera demorado 3 minutos y medio. No puede ser gente que haya nacido de nuevo en el Señor, que venga a alabarlo y reciba su santa cena y luego salga de la iglesia y comience a hablar mal de los hermanos, a juzgar, a señalar. Debemos pasar los defectos de los demás, podemos hablarles, aconsejarles. Cultivemos la coinonía, no rompamos la comunión con los hermanos trayendo maldición a la casa de Dios, ya que solo le hacemos daño a una persona, sino que le hacemos daño a la iglesia, a la comunidad. Era importante para Pablo solucionar el problema entre estas dos personas, porque eso estaba afectando la iglesia en general. ¿Usted no ha visto que una uña enterrada no te deja ir a trabajar? Y es una cosa chiquita, o una muela, que usualmente las muelas duelen a las 2 de la mañana. ¿Se han dado cuenta de eso? No sé, tienen un temporizador, una muela siempre duele a las 2:30 de la mañana. Y eso te incomoda completamente. Entonces, en el cuerpo de Cristo, cuando pasan esas dificultades, eso afecta a todo el cuerpo. Pablo nos exhorta a vivir en comunión. Y es que esta viene del Espíritu Santo. Este es el quien la trajo, quien te abre los oídos espirituales para que tú oigas la palabra y que llegue a tu corazón y te transforme. La comunión es de Él y por tanto el Espíritu Santo. Y si realmente existe, debe manifestarse, debe dar fruto. En la medida que nosotros nos expongamos a la palabra del Señor, los frutos de comunión entre nosotros se darán. Como lo vimos la semana pasada, como dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si esta es una comunidad de fe y nos une el Espíritu, estas características deben manifestarse en nosotros. La comunidad de fe se perdona para que adoremos juntos, para que crezcamos, para que nos ministremos en nuestras necesidades, para que nuestros dones sean para la edificación de los demás. Esta era la preocupación de Pablo en aquel momento, que su iglesia amada se desuniera por el problema de dos líderes de la iglesia. Dos mujeres estaban desde el principio de la misma creación de la iglesia, es lo que dicen muchos comentaristas. Y honro a Dios de verdad por los comentaristas que Él ha sacado, por los maestros que Él ha sacado de la canción. Miren lo que hay alrededor de nosotros. ¿Quién ha escrito esto? Personas, dones de Dios que nos sirven a nosotros. Nosotros, en el caso mío, personas tan poco conocedoras, pero que Dios nos regala mensajes especiales para poder entregar a la iglesia. Esta era la preocupación de Pablo en aquel momento, que se desuniera su iglesia. Por eso les digo, ruego, miren cómo les dice, ruego, no los obligó, les ruego, por favor, háganlo, miren, por favor, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto también se está dando en la iglesia el día de hoy. Hay pastores donde hay varios ancianos y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos regale un nuevo anciano para esta iglesia, que lo vaya levantando para el beneficio de ella. Vemos pastores discutiendo, gente sacando videos en redes sociales hablando de otros de su misma comunidad. Si no tenemos nada que decir bueno de otra persona, no digas nada. Recuerda que todos nosotros no somos productos terminados.
Esto solo sucederá cuando lleguemos al cielo, pero mientras estemos acá, nuestra naturaleza pecaminosa aún está viva. Por esta razón, no señalemos, no humillemos, no critiquemos, ni despreciemos. Pablo dice que debemos ser de un mismo sentir, de un mismo amor. Eso es intencional, ya que Dios lo dio todo. Ahora nos toca a nosotros guardar esa comunión. Dios lo dio todo. Entregó a su Hijo para que se comprase con sangre esta comunidad de fe, la iglesia. Tengamos misericordia los unos por los otros, no juzguemos. Dios no salvó a un pueblo para salvar individuos, sino para formar una comunidad, para formar su iglesia. Viviremos una eternidad juntos como hermanos y cuando nos veamos allá nos gozaremos porque peleamos como buenos soldados de Cristo, porque dejamos a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, lo que nos dolió, lo que nos molestó, y dimos lugar al amor de Cristo que nos constriñe, como dice su palabra. Hay dos cosas que llaman la atención en la exhortación que Pablo hace a estas dos mujeres. La primera, el apóstol no las exhorta a reconciliación, porque eso implicaría que una de ellas tendría que tomar la iniciativa de pedirle que sean del mismo sentir. El apóstol les pide que lleguen a un mutuo entendimiento en el cual ambas tendrían que tomar la iniciativa y llegar a una mutua comprensión. En segundo lugar, Pablo les pide que ese mismo sentir sea en el Señor. El mismo sentir en el Señor, porque que es en el Señor donde únicamente se encuentra la armonía completa. Solamente es en el Señor donde hay armonía. Y además, este desacuerdo que tenían estas hermanas se había tenido, no era porque eran no en el Señor, pero debían arreglarlo en el Señor. Pero este versículo demuestra que existían conflictos en la iglesia del primer siglo y que Pablo quería resolver el conflicto para que los cristianos filipenses pusieran toda su energía en promover el evangelio. No hay nada que más distraiga la promoción del evangelio que problemas internos. Para los cristianos de hoy es importante entender esto. La mayoría de las iglesias experimentan conflictos de algún tipo. Es que somos un grupo grande de pecadores juntos. Como hablaba mi hermano del matrimonio, es un par de pecadores casados. Igual esta comunidad, somos un grupo de pecadores. Pero existen más o menos dos condiciones que siempre se han presentado en las iglesias para estos conflictos no doctrinales. No estoy hablando de problemas doctrinales. El primero es que la gente tiende a formar opiniones diversas. Para nosotros es fácil creer que yo siempre tengo la razón en alguna situación. Eso ha generado discordia entre hermanos. Y lo otro, recuerden que la iglesia está en guerra con el mundo que está opuesto a Dios. Este es un mundo caído que está siempre tratando de subvertir, de ocultar, de dañar el mensaje del evangelio. Y hay muchos cristianos que adoptan estándares de ese mundo, de ese cosmos, llamándolo como en general. Todos somos pecadores, dice Romanos 3:23. Por eso a veces sucumbimos a valores que tiene el mundo, a esas luces de neón que titilan allá afuera y nos llaman mucho la atención. Que sientan lo mismo en el Señor. En su primera carta a la iglesia en Corinto, mire cómo les expresó lo mismo Pablo a los de Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es la cuarta vez en esta carta a los filipenses que Pablo utiliza esa terminología de sentir lo mismo, de pensar igual.
En el capítulo 2, versículo 2 dice que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa, dice así. En el capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3, versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Una unanimidad. Si el Señor está al frente de tus pensamientos, verás cómo caminas, cuál es tu dirección. Él siempre va a estar abogando por la misma cosa. Si el Señor rige sus corazones, nuestros corazones, encontraremos que es mucho más fácil tolerar las diferencias uniéndonos en la obra de la iglesia. Mucho más fácil. Veamos el versículo 3. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel. Hay muchas discusiones sobre el tema, sobre esta compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el evangelio. Es que no eran cualquier persona. Con Clemente también y los demás colaboradores míos. No hubo necesidad de nombrarlos. No hubo necesidad de nombrarlos a todos ellos, porque miren la característica tan preciosa que dio a ellos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¡Wow! En relación a sus colaboradores, miremos cómo la palabra nos instruye. Mire cómo le dijo a los corintios en 1 Corintios 12:25, 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos somos colaboradores los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen en él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan en él. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También mire cómo le pidió a los de Galacia. Miren, en Gálatas 1:6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La misma palabra nos dice quiénes son los colaboradores, no personas misteriosamente seleccionadas. No, todos somos colaboradores. Todos tenemos alguna debilidad en algún momento y podemos tener un hermano que tenga una fortaleza grande y nos pueda ayudar a salir de esa dificultad. El deber de todo cristiano es ayudar a otros miembros del cuerpo cuando lo necesitan para honrar el nombre de Cristo, no para nuestra vanagloria. Cuyos nombres están en el escrito de la vida, en el libro de la vida. Y esto es absolutamente maravilloso. Gloria a Dios. Mi hermano hablaba de los decretos. Hablar de los decretos y hablar del libro de la vida es sentir que tenemos un Dios que tiene absolutamente el control de todo el universo, que tiene el control de todo. El libro de la vida se menciona en ambos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El libro de la vida es donde aparecen los nombres de los redimidos. Es esta gente redimida y solamente esta la que gozará de la vida por venir. En esa eternidad pasada, no somos capaces de entender eso. En esa eternidad pasada se reunió ese precioso consejo de redención, el Padre escogiendo quiénes iban a ser parte de su familia, el Hijo diciendo yo muero por ellos y el Espíritu Santo en el momento preciso aplicaré esa salvación a cada uno de ellos. Como decía mi hermano ahora, es un número grande de personas salvas, pero no es un número que no sea controlado por Dios. Posiblemente en alguno de estos años que vengan, o en este año, no lo sé, entrará el último. Posiblemente sea este año.
No sé quién de nosotros o quién en la tierra le predicará al último que va a ser salvado por Cristo. ¡Wow! Y a partir de ahí serán horas o segundos o minutos, no sé. Pero no veo la hora de que suene esa final trompeta para ver a mi Salvador. Y tiene que ser la ansiedad de cada uno de nosotros. Tu ansiedad no es que te vacunen o que te ganen la lotería o que tú, no sé, la ansiedad es verlo, es tener a Cristo cercano a nosotros. Lo otro es filigranas. Nuestro regocijo debe ser que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Nuestra manera de convivir aquí debería ser objetiva en lo celestial, en lo eterno. Si no debemos vivir aquí como podremos vivir en una eternidad en los cielos, pues bien, sean de un mismo pensamiento. Esas personas que están escritas en el libro de la vida deben tener un mismo pensamiento, tienen que ser unánimes. Este libro de la vida también es llamado el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es escrito por Dios desde el inicio de la historia del mundo y contiene los nombres de todas las personas que serán salvas en el juicio eterno y heredarán el reino de los cielos. Y hay muchos versículos que lo muestran. Dios conoce perfectamente, como decía mi hermano ahora, conoce perfectamente el número y el nombre de todos los que han de alcanzar la salvación. Uno a uno el nombre. ¿Y cuántos son? Sabemos que ellos serán librados del lago de fuego y admitidos en esa Jerusalén celestial de acuerdo con las promesas bíblicas sobre el libro de la vida. Y toda promesa y todo decreto del Señor, ¿qué pasa con ellos? Se cumplen todas. El libro de la vida posee características. Fue escrito antes de que la humanidad existiera, antes de que todo lo que tú ves como universo, planetas, galaxias, miles y miles, hay millones de galaxias, ¿sabían eso? Millones de galaxias. Antes de que todo eso existiera, fue escrito este libro de la vida. Es el libro del Cordero que fue inmolado. Todas las personas inscritas en él son beneficiarias de la expiación que llevó a cabo el Señor Jesús mediante su sacrificio y ejercicio sacerdotal. Qué privilegio que el Señor haya tenido en cuenta tu nombre. Quizás el efecto de esto lo veremos más allá del sol. Cuando estemos entrando a estar en el reino con Él. Ahí entenderemos la dimensión del libro de la vida. Es inmensamente grande. No contiene a todas las personas. Quienes adoran a la bestia en el Apocalipsis fueron excluidas del libro de la vida desde la misma fundación del mundo. Este libro solamente registra el pueblo de Dios y no a toda la humanidad. Y es un libro de justos y de salvos. De justos. Todos los que están inscritos en el libro de la vida son declarados justos y santos. ¿Recuerdan cuando los 70 discípulos que el Señor Jesús había enviado a predicar, a sanar demonios, ¿se acuerdan? Los 70, el grupo de los 70 que lo predicamos aquí cuando estudiamos Lucas, que nos demoramos como casi 4 años estudiando a Lucas. El grupo de los 70. Y volvieron gozosos al Señor diciéndole: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Para ellos hablaban la palabra y los demonios salían y ellos sanaban personas y con absoluta seguridad. Lo que ellos estaban enseñando ahí era algo poderosísimo. Y el Señor los baja de la nube y les dijo en Lucas 10:20, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, o sea, de las obras que ustedes hacen o de lo que ustedes dicen, sino que regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, que la fuente de su gozo no prevenga de su labor, sino de la labor de Cristo por nosotros, lo cual será una fuente de regocijo constante.
Ahora, ¿Pablo había dejado de amar a estas hermanas? No. Mire cómo se refirió a ellas en el versículo 1. Así que, hermanos míos y amados y deseados. Ahí estaban ellas. Él estaba hablando de ellos, a toda la iglesia. Ellas estaban ahí. Hermanos míos, amados y deseados, goza y corona. Para él eran corona, para él eran gozo. Eran sus amadas hermanas. Estamos recorriendo unos principios básicos y prácticos para soportar una vida espiritual firme. Hoy vimos la unidad basada en el amor que existe en el compañerismo fraternal que crea un ambiente de estabilidad. La comunión. Estar firmes es tener comunión en el Señor. La discordia quebranta la protección y la estabilidad de la iglesia entera y de sus miembros en particular. Los pacificadores son realmente bienaventurados. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas, que no se han rendido delante del Señor, que Dios no les ha regalado todavía el don del arrepentimiento, el don de la fe. Te quiero decir que esta discusión entre hermanos y hermanas no te debe importar, no tiene incumbencia para ti. Para ti la única reflexión que tiene que quedar en tu mente hoy es el libro de la vida. Es estar en el libro de la vida. Evodia y Cinti, que tuvieron su discusión, amarás ese versículo cuando seas de Cristo. Mientras tanto pasará desapercibido. Reflexiona sobre el libro de la vida y quiero leerte Apocalipsis 20:15 que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eternamente en sufrimiento, eternamente en sufrimiento. Para los niños hay dos mensajes importantes. Ya escuchaste hablar que hay un libro de la vida. A los niños, en el libro de la vida no los inscriben cuando son grandes. No, Dios inscribió a la gente en el libro de la vida desde antes de que todos naciéramos. Así que la idea, niños, es que ustedes le oren a Dios para que Dios confirme en sus vidas el hecho de que ustedes están en el libro de la vida. Y otra cosa importante para los niños, el hecho de que tú cuando pelees con un amiguito y te reconcilias con él, no es lo mismo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que dentro de la iglesia, de esta comunidad a la cual tú has venido, y hoy no están todos los niños porque todos están agripaditos casualmente, todos estos niños cuando tienen dificultades con sus compañeritos del colegio, no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando que dentro de esta comunidad cuando tiene problemas, la arregla ella misma. Y para la iglesia hay una exhortación, un llamado a atención. El que lucha en el frente de batalla está en el punto de mira del enemigo. Somos objetos, hay orden de captura en el infierno por nosotros. Hay una orden de captura por nosotros porque somos del Cordero. Él apunta las flechas contra nosotros. Esto puede resultar desmoralizante, agotador, robarte tiempo, energía, además de dejarlo pronto sin fuerzas. Además, el que lucha corre el riesgo de sufrir derrota. Claro, hemos perdido, hemos recibido derrotas en ciertas batallas. Recuerden que la guerra ya se ganó. ¿Quiénes estamos de acuerdo? La guerra ya se ganó. Estamos en un proceso de desalojo que dura unos días. Cuando venga el Señor ya será el completo desalojo. Miren, esto es precisamente lo que le pasó a Evodia de Sinti. Estas luchadoras por el evangelio tuvieron una diferencia y se pelearon. Y el triunfo de la fe quedó anulado. Recordemos que también nosotros nos encontramos en una lucha corriendo así el riesgo de caer.
cuán cerca se encuentra a menudo la victoria de la derrota. Con razón la Biblia nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no está metido, Satanás no está metido en las ollas de consumo de droga. No, él no está metido. ¿Para qué? Él está tratando de meterse a la iglesia, a hacerle daño, desde el interior a hacerle daño. El diablo había logrado dividir a estas dos mujeres. La palabra de Dios no nos cuenta la razón y podemos hacer miles de preguntas como arranqué al principio. Esas preguntas son irrelevantes. No importa esas preguntas. ¿Quién empezó primero? No nos importa. Lo importante para Pablo era el daño que esta disputa le estaba ocasionando a la iglesia. Los conflictos entre cristianos, las divisiones entre las personas que le sirven a Dios en el ministerio ya resultan demasiado trágicas en muchas iglesias. Muchas iglesias buenas se han dividido por disputas entre dos facciones de hermanos. Pero consideremos lo siguiente, y es el llamado de atención a la iglesia: cuando los cristianos se pelean es porque han dejado de luchar por el evangelio y ya no defienden la causa de Jesús, sino que en su gran mayoría lo hacen a favor de sus propios asuntos y sus propios intereses. No es por el interés de Cristo. El mensaje del evangelio pierde su fuerza, es deshonrada la persona de Cristo. El que se lleva la tajada en todo esto es el adversario de Dios. Eso es lo que había sucedido. Las mujeres se habían convertido sin quererlo de embajadoras de Jesús al principio en portadoras de la antorcha del diablo. Dios tenga misericordia. Vamos a orarle al Señor. Padre bondadoso, Dios eterno y soberano, oh Señor, grande es tu misericordia con nosotros. Grande es tu amor, infinito es tu amor. Nos has regalado inmerecidamente tantas cosas, Señor, tantas cosas, y son inimaginables las formas como tú te has manifestado con nosotros. Pero la iglesia, Señor, es algo fantástico. Es una idea que vino en tu mente hermosa, fantástica, llena de luces, llena de alegría en la iglesia, porque en ella recibimos tu palabra, en ella honramos tu nombre, en ella nos reunimos todos los que tenemos debilidades, pecados, los imperfectos, los que no nos acomodamos en otra parte. Aquí estamos bajo un timonel, bajo un líder. Gracias, Señor, por eso. Permite que esta iglesia y las iglesias de sana doctrina conserven siempre la unidad, que la coinonía sea una característica especial. Muchas iglesias dicen: en esta iglesia honramos la palabra de Dios. Todas las iglesias lo dicen, inclusive aquellas de limitada reputación también lo dicen. Pero te pedimos, Padre, que la unidad sea una característica de esta iglesia. Señor, te lo suplicamos. Y que si hay algún momento, alguna disputa entre alguno de los hermanos, que nosotros todos seamos los colaboradores tuyos para subsanar aquella situación, porque doctrinalmente lo has entregado todo, porque has entregado aquello que nos junta entre piedra y piedra, nos has entregado el evangelio, nos has entregado el soporte firme sobre el cual la iglesia se soporta, que es Cristo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por el libro de la vida. Gracias porque no lo entendemos, no sabemos si es físico, no sabemos nada de él, pero sabemos que ahí están aquellas personas por las cuales Cristo fue a la cruz del Calvario. Y Señor, algún predicador amado por nosotros decía que Cristo, cuando iba subiendo al monte, al Gólgota, al monte de la calavera, iba subiendo, en una mano llevaba la cruz y en otra mano llevaba el libro de la vida. Y yo lo creo, Señor. Señor, te suplicamos
por los convertidos en nuestras familias que estén al lado de nosotros, para que sea completado nuestro gozo, Señor. Te lo suplicamos porque sabemos que está muy cercano la última persona que se va a convertir. Sabemos que está cerca. Sabemos que tú estás cerca, Señor, por la convulsión en que está en el mundo. Lo sabemos, lo entendemos. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que tú vienes pronto. Te lo suplicamos, te lo suplicamos. Que tu Santo Espíritu nos llene de gracia, de amor y misericordia por la iglesia, por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.